Bueno, pues la sesión de esta noche la estoy titulando, pues, ¿cómo se gestionan los riesgos de forma ágil y visual? Rápidamente me presento, soy José Javier López, soy Agile Coach, soy también Life Coach, tengo mi propio emprendimiento con Agile Doya, pero también soy Agile Coach en Expertal Global Services y bueno, pues algunas de las certificaciones que tengo. Y bueno, me gustaría entrar directamente aquí al tema, pero bueno, vamos a ver, antes de entrar al tema, por favor, vamos a empezar aquí a calentar motores porque esta charla, por cuestión de tiempo, a lo mejor no va a ser tan participativa, pero vamos a empezar. Me gustaría, por favor, ahí por el chat, que me fueran compartiendo de qué países nos están acompañando. Si me quieren hacer el favor, para ir viendo de qué países estamos. Y vamos a ver. Ok, de México, de Argentina, de Chile. Muchas gracias, Clara, Laura, Gloria, de México, Colombia, de Perú, de Argentina. Excelente. De Argentina, de Chile, de Argentina. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que podemos estar de diferentes países y poder compartir esto. Y bueno, pues ahora sí, vamos a lo que venimos. Me gustaría empezar con esta frase que dice que el mayor riesgo es precisamente no asumir ningún riesgo. En un mundo tan cambiante, en un mundo en donde está evolucionando rápidamente, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. Una frase que dice Mark Zuckerberg. Y no sé si les suena familiar esto, ¿no? ¿Cuántas veces en los equipos nos ha tocado, nos hemos enfrentado a que hay desconocimiento del negocio o la falta de disponibilidad del cliente, la rotación de personal, la falta de retroalimentación o la dependencia entre diferentes áreas, diferentes componentes, la complejidad de la tecnología, conocimientos técnicos que tienen que ser muy robustos, la infraestructura para el proyecto, los productos, el tema de requerimientos regulatorios, la misma motivación del equipo? ¿Y cuántas veces ha sucedido que por no atender o no dar visibilidad a estos elementos, a esto que acabamos de mencionar, pues cuántos dolores de cabeza nos ha dado la generación de nuestros productos o en nuestros proyectos? Esta es una realidad. No sé si les ha pasado. Lo que me gustaría tratar, primero, como estamos hablando de que es una gestión ágil y visual del riesgo, pues rápidamente, como desconozco también si todos los presentes pues conocen, qué tanto conocen la agilidad, voy a dar una breve definición de estas características que tienen los entornos ágiles. Vamos a hablar un poco de los riesgos, hablando en definición, y luego vamos a ver cómo se manejan los riesgos, primero en Scrum, que sabemos que es el framework más popular de los frameworks ágiles, el más utilizado, y luego pues ya una gestión ágil y visual del riesgo que la podemos combinar junto con Scrum, o si no usamos Scrum donde sea, pues podemos tener una gestión ágil y visual también del riesgo. Hablando de las características que tienen los entornos ágiles, pues me gustaría preguntar también, y ayúdenme ahí, igual, vamos por el chat, por favor, y me gustaría que todos en el chat escriban a la cuenta de 3, a la cuenta de 3 me mandan sus respuestas, escriban una palabra con la que ustedes asocien agilidad. Con una palabra, ¿cómo asociamos agilidad? Pues a la cuenta de 3 la mandamos, por favor, por el chat. 1, 2, 3. Viene, por favor. Todos mándenme sus respuestas. ¿Cómo asociamos la agilidad? Y bueno, vamos a ver por acá. Dicen cambio, cambio, valor, flexibilidad, cambio, cambio, mejora continua, reluciente flexibilidad. Excelente, excelente retrospección. Muy bien, esto me da idea de que efectivamente todos los que están acá pues saben lo que es la agilidad, ¿no? En otros ambientes en donde a lo mejor no apenas están conociendo el término, veo que ponen la palabra rapidez sobre todo, ¿no? Y aquí nadie puso rapidez, entonces eso es una señal del conocimiento que tienen de la agilidad. Por aquí alguien más pone valor, empatía, resiliencia, transparencia, comunicación. Efectivamente, eso es la agilidad. Por tanto, no me voy a detener en esto y solamente pues hay que mencionar que cuáles son las características de estos entornos ágiles. Primero, la agilidad efectivamente, si queremos dar una breve definición, pues es la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios, la capacidad de adaptarnos a los cambios. La mayoría puso el término cambio,
pero no nada más es adaptarse a los cambios, sino al adaptarse a esos cambios, hacerlo de manera colaborativa y generando valor. También pusieron la palabra valor, ¿no? Entonces, de manera colaborativa, por ahí pusieron la palabra empatía. Entonces, siendo empáticos, siendo colaborativos, generando valor, pero de manera temprana y continua. Es decir, recordemos que precisamente las metodologías ágiles, o los frameworks, perdón, ágiles, pues tendemos a trabajar de manera iterativa e incremental. De tal manera que la agilidad o los entornos ágiles buscamos entregar valor continuamente de forma iterativa, incremental, todo el tiempo. Eso es la agilidad. Y estamos basados y fundamentados en lo que es esta cultura o esta forma de pensar, este mindset que se basa en los principios y los valores ágiles. Y bueno, en este entorno estamos hablando, y en este entorno tratamos de identificar aquello de los riesgos. Vamos a hablar ahora de los riesgos. Y para esto me gustaría ponerles el siguiente escenario. Fíjense. El escenario es que es un partido de fútbol, y ese partido es un partido que se encuentra en la fase de 16avos de final de la Liga Europea. Y en el minuto 94, el Atlético de Madrid va perdiendo 0 contra Rubin Kazán, que va ganando 1. Entonces, el resultado es 0-1. Y en ese momento, en el minuto 94, se da un tiro de esquina a favor del Atlético de Madrid. Ese es el escenario. Quiero compartir este video, pongan atención porque es como que muy rápido, pero ahí les va. Déjenme ver si estoy compartiendo el sonido. Ahí está. Y listo, ahí va el video. Ok. ¿Alcanzaron a ver qué fue lo que sucedió? ¿Alguien me platica qué fue lo que sucedió? Si lo lograron ver. Pues yo vi como que el equipo se confió, ¿no? O sea, como que todos ya estaban así de, ya vamos a ganar, ya vamos a anotar gol. Todos estaban del otro lado de la cancha y pues les dieron la vuelta, ¿no? Ok. Cuando decimos todos, precisamente hablamos incluso del portero. Se dieron cuenta, el portero estaba tratando de anotar gol, y resulta que llega el tiro de esquina, le rebota a un jugador y cae en los pies de un jugador de Rubin Kazán, y se va, y como estaba libre la portería, pues anota el gol, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa. Denme un segundo para volver a compartir aquí mi pantalla, que se me perdió. Ahí está. Y listo. Exactamente, ese es lo que pasó. Entonces, pero fíjense, aquí es donde quiero que analicemos este tema del riesgo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que el entrenador fue el que le pidió al portero que subiera a rematar. No fue una decisión que tomó el portero, sino que su entrenador le dijo, ¿sabes qué? Súbete a rematar. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Que el balón rebota en el jugador, lo que ya les comentaba, y pues del Rubin Kazán, y corre todo el campo hasta marcar el gol. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? Atlético de Madrid 0 y Rubin Kazán 2. Entonces, vamos a analizar ahí cuál fue el tema. El tema es que el entrenador reconoce primero que fue un error de él. Sin embargo, este error no es un error de ejecución, sino que fue un error de gestión de riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué de gestión de riesgos? Vamos a ver. Por aquí, ¿quién me comenta? ¿Quién nos comenta qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué entendemos por un riesgo? Hola, Joan. Sí, Bueno, es sí, algo que adelante, puede Joan. afectar, es algo que puede afectar de manera positiva o negativa a algo, ¿no? Exacto, exacto. Muchas gracias, Joan. Efectivamente, ¿no? Entonces, fíjense, el riesgo es precisamente un evento que representa una determinada probabilidad que va a ocasionar un impacto negativo o positivo en los objetivos de algo, ¿no? Bueno, aquí puse un proyecto, pero en los objetivos de algo. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
tiene diferentes componentes. Un componente es la probabilidad, es decir, la posibilidad mayor o menor de que ocurra un evento. El impacto es la consecuencia positiva o negativa en los objetivos de ese proyecto. Y los objetivos pues son el costo, el tiempo, la calidad, el alcance, etc. En este ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es pasar a la siguiente ronda. Recuerden que estamos en los 16avos de final y son un partido de ida y un partido de vuelta. Entonces el objetivo es pasar a la siguiente ronda. ¿Y cuál es la situación? Vamos a ver ahí cuál es el impacto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, la probabilidad de que esto suceda y el impacto de que suceda. El primer escenario es, pues, que terminen igual. La probabilidad de que terminen igual en el tiro de esquina, pues es muy alta, porque si bien es un tiro de esquina y si nos vamos a los porcentajes de goles que se dan con tiros de esquina, realmente es mínimo. No es que cada tiro de esquina haya gol. Entonces, realmente el porcentaje es mínimo. Entonces, la probabilidad de que terminen en este resultado, pues es alta. Y el impacto, pues es medio, porque no es bajo, pero sí es medio, porque en el siguiente partido, pues sí o sí tienen que meter un gol, porque en este partido están perdiendo como local, ¿no? Y el que anotó gol está como visitante. ¿Qué pasa en otro escenario? ¿Qué pasa si en el tiro de esquina meten gol? La probabilidad es baja, como comentaba, porque los tiros de esquina, pues el menor porcentaje se anota gol. Entonces, la probabilidad es baja. Y el impacto es bajo, porque de todas maneras, en el siguiente partido, pues tendrían que anotar gol, ¿no? Pero ¿qué pasa si les sucede lo que ocurrió, ¿no? Que queden en 2-0. La probabilidad, pues también es baja, ¿no? No esperábamos que sucediera. Pero el impacto es mucho más alto. Es mucho más alto, porque ahora, pues como fue visitante el que les metió gol, para el siguiente, pues necesariamente van a tener que anotar 3 goles. Entonces el impacto es mucho más alto. Por lo tanto, antes de asumir un riesgo, tenemos que evaluar los beneficios y los impactos. Entonces, hasta aquí el tema de los riesgos, y para que veamos la importancia de que los podamos gestionar adecuadamente. No nada más digamos, hay un riesgo, bueno, no pasa nada, ¿no? No, realmente es importante que los podamos analizar y atender adecuadamente. Y ante esto, bueno, pues hay diferentes respuestas a los riesgos, ¿no? Por ahí decíamos que puede haber lo que se conoce, aunque a muchos no están de acuerdo, lo que sea un riesgo positivo, ¿no? Que serían más bien como oportunidades. Esos riesgos positivos se explotan, se comparten, se mejoran, se aceptan. Y los riesgos negativos, pues tendríamos que tratar de evitarlos, de transferirlos, mitigarlos o aceptarlos. Pero hay que asumir las consecuencias, ¿no? Haciendo un adecuado análisis. Bien. Dicho esto, vamos a ver cómo en Scrum se manejan los riesgos. ¿Y por qué lo quiero ver? Porque, pues si nos damos cuenta como tal y vemos el framework, pues no hablan así tan específico de los riesgos, ¿no? Sin embargo, hay muchos eventos, muchos momentos al ejecutar este framework en que podemos hacer una adecuada gestión de riesgos y nos ayuda a hacerlo, ¿no? Los diferentes eventos. Entonces vamos a ver aquí dentro del framework de Scrum, y bueno, voy a irme un pasito atrás desde el hecho de que se genera una visión, se genera una estrategia, un roadmap o una planeación de los releases. De tal manera que un primer momento pues es cuando generamos la visión, ¿no? Y el gestionar adecuadamente los riesgos nos va a ayudar precisamente con esta visión a unificar los objetivos del producto, y cuando hacemos esto, también consideramos los riesgos en un alto nivel. Cuando estamos visualizando lo que queremos lograr, pues también tenemos que visualizar los posibles impactos, los posibles riesgos que puedan suceder de entrar a alto nivel. Ese es un primer momento. Un segundo momento es cuando hacemos la estrategia de cómo vamos a implementar esta visión y generamos nuestro roadmap. Y en este roadmap, en donde a lo mejor tenemos también nuestros features, nuestras épicas establecidas en diferentes releases, pues podemos mostrar estas prioridades y podemos identificar también riesgos. En otro momento, pues en el mismo Product Backlog, cuando estamos ahí organizando el backlog, creándolo, ordenándolo, priorizándolo y haciendo pues también todo el refinamiento,
pues ahí se manejan los cambios de manera natural, pero al manejarlos de manera natural también podemos visualizar esos riesgos. Es un momento en el que tenemos esa conversación con los usuarios finales, con los clientes, el Product Owner, y en esa conversación se pueden identificar riesgos y es un buen momento para poner los elementos con los que los podemos atender. Siguiendo algo similar al roadmap, pues la planeación de los releases, pues lo mismo, ¿no? Ahí analizamos los riesgos sobre todo que tienen que ver con esos lanzamientos y por lo tanto tendríamos que ver cómo mitigarlos. Ya en la ejecución de Scrum, pues un primer momento es la planeación del sprint, porque ahí podemos identificar qué historias de usuario vamos a trabajar, qué dependencias tenemos, algunas de ellas, y podemos identificar esos riesgos, ya sea que pues la misma atención, disponibilidad del cliente, del product owner, del mismo equipo, en la planeación es un momento también ideal. Y bueno, como consecuencia de la planeación, sabemos que la salida es este Sprint Backlog, pues lo importante aquí que en este Sprint Backlog, cuando hayamos identificado esas tareas, ese cómo vamos a hacer el producto que nos comprometemos para este sprint, pues también es importante identificar y mitigar los riesgos, sobre todo para cumplir con el compromiso del sprint. Otro momento es en los dailies. En los dailies sabemos que es una sesión de sincronización para cumplir el objetivo, el compromiso del sprint, y es un momento de identificamos impedimentos y por lo tanto también identificamos los riesgos y es una oportunidad para mitigarlos. Si bien sabemos que por efectos de los 15 minutos no se van a resolver ahí, pero sí los identificamos. Y en otro lado, bueno, pues también incluso en el tablero Scrum, en donde mostramos el estado del sprint o cómo va el progreso, también se pueden mostrar los riesgos, ¿no? Los podemos administrar de tal manera que, bueno, ahorita más adelante les voy a mostrar cómo pudiéramos también hacerlo. Y las otras dos sesiones de inspección y de adaptación, que son la revisión y la retrospectiva, pues vienen también, ¿no? Porque en la revisión que verificamos el producto, pues vemos si estamos cumpliendo o no con las expectativas del cliente. Y por lo tanto, pues es una oportunidad de adaptarnos a esas necesidades del negocio, de identificar los riesgos posibles que hayamos detectado o que podamos incurrir después para lograr alcanzar el objetivo del producto. Y en la retrospectiva, pues también, ¿no? Sabemos que analizamos los problemas y entre ellos pues están esos riesgos. Tal vez ya para el sprint no, porque ya es retrospectiva, pero los que pueden venir hacia adelante. Y por lo tanto, como en la retrospectiva generamos plan de acción para mejorar, pues podemos generar también el plan de acción para mitigar estos riesgos. Esta es la manera en que en Scrum podemos gestionarlos, incluso así como tenemos nuestro tablero de las actividades, de lo que estamos haciendo, también pudiéramos tener un tablero de riesgos, ¿no? Y algo así como tener aquí nuestros riesgos, por ejemplo, la columna de cuáles son estos nuevos riesgos, y empezar a atenderlos, ¿no? Los que estén en progreso, los que ya hayamos mitigado, los que estén ignorados, o incluso una más por acá que ya estén, bueno, ya están mitigados, ya desaparecieron, ¿no? Es una manera como en Scrum podemos gestionar los riesgos. Bien. No nada más en Scrum podemos identificar los riesgos, sino también siguiendo diferentes prácticas ágiles. Entre ellas me gustaría mencionar una práctica, no voy a hablar de ella como tal, pero lo que es el Inception Deck o el Agile Inception, ¿no? En donde sabemos que en esta técnica o en esta práctica, lo que se busca es alinear a los diferentes involucrados en el proyecto. Y esta consta de diferentes sesiones, ¿no? De diferentes sesiones. Pero de estas 10 sesiones con las que se conforma el Inception Deck, hay una precisamente que se trata de los miedos, ¿no? Son los miedos, es decir, y la pregunta tal cual es así, ¿no? ¿Qué nos da miedo o qué nos quita el sueño en la noche? En otras palabras, ¿cuáles son los riesgos? Por lo tanto, el Inception por lo general lo hacemos pues al principio, precisamente para alinear las expectativas y las estrategias. Entonces, en esta práctica podemos también identificar y gestionar los riesgos. Como les comentaba, no voy a hablar de las demás sesiones, sino solamente mencionar esta de los miedos, que es donde podemos nosotros identificarlo y gestionarlo.
Y bueno, hay otra técnica que le escuché a Canales, perdón, Ricardo Canales, en donde, Roberto Canales, y que habla de cómo podemos gestionar el riesgo de manera ágil y visual. Y para esto nos regala, o él propone, pues este panel, un panel del riesgo, ¿sí? Un panel ágil y visual del riesgo. Para esto, déjenme mostrarles, ahí está, es un panel ágil del riesgo, ahorita lo explico de manera detallada. Y bueno, aquí pongo un FODA, ¿por qué? Porque una de las primeras cosas que hay que realizar, pues hay que identificar los riesgos. Y una técnica, no es la única, es utilizar el FODA. Veamos el ejemplo. Fíjense, primero vamos a empezar con la identificación del riesgo. En nuestro FODA, recordando, pues vemos cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Es decir, tenemos aquí también fuentes de riesgo que son internas y externas, ¿no? Y bueno, un ejemplo, si quisiéramos identificar, esta sesión de FODA la podemos hacer con todo el equipo y déjenme decirles algo aquí. Desde aquí ya se empieza a ver, decíamos que la agilidad es colaboración. Muchas veces de manera tradicional, el que identifica los riesgos, pues es el líder de proyecto, ¿no? Es el que lo identifica. Pero en ambientes ágiles, en entornos ágiles, la idea es que sea colaborativa, de tal manera que la invitación es, tengamos una sesión con nuestro equipo para que con esta técnica de FODA identifiquemos los riesgos. Fortaleza y oportunidades, ¿no? También. Por ejemplo, no sé, una fortaleza. El equipo es autoorganizado, ¿no? Por ejemplo. Otra riesgo, pero que es una debilidad, pues que tenemos desconocimiento del negocio. Otro puede ser que haya apoyo de alta dirección, que eso es algo externo, es una oportunidad. Y otro, una amenaza, pues que el cliente no tenga tiempo, de alguna manera es externo. Y otra debilidad interna, pues no terminar en tiempo el sprint. Por lo tanto, si se fijan, aquí están los riesgos, ¿sí? Que acabamos de identificar. Y pues vamos a tomar estos 3 riesgos. Vamos a poner ya tuvimos esta sesión para identificar riesgos, identificamos y vamos a tomar estos que son perjudiciales, que son el desconocimiento del negocio, no terminar en tiempo el sprint y que el cliente no tenga tiempo. Entonces, si vamos a, eso es una práctica adicional, ¿no? Pero como tal en el panel del riesgo, tenemos una columna en donde precisamente también de manera colaborativa tenemos esta identificación del riesgo. Como ahorita yo ya utilicé, digamos, el FODA, pues ya pongo aquí los riesgos que acabamos de identificar. Aquí ya están colocados los riesgos que acabamos de identificar con nuestro FODA. ¿Qué sigue? Ay, perdón. Denme un segundo que por error dejé de compartir. Listo. Tenemos ahí nuestros riesgos. Y entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue, una vez que tenemos los riesgos, los clasificamos, ¿sí? ¿Qué significa clasificarlos? Bueno, pues agruparlos por similitud y categorizarlos. Por ejemplo, tenemos el desconocimiento del cliente, que el cliente no tenga tiempo y que no termine en tiempo. Estos dos hablan del tiempo, ¿no? Entonces, si queremos darle una categoría, podemos decir que es una categoría de tiempo, tenemos la categoría del alcance, en cuanto al desconocimiento del negocio, de calidad y de costo. Bueno, el desconocimiento lo puse al final de cuentas en calidad. Esta es una forma de clasificar a los riesgos, no es la única, ¿no? Puede haber muchas maneras en que podamos clasificar, lo importante es que lo clasifiquen. Lo importante de clasificarlo es que, por ejemplo, si tú tienes diferentes riesgos que tienen que ver con el tiempo, puede ser que a lo mejor al mitigar uno, pues se mitiguen los demás. Por eso es que es importante tenerlos clasificados para que a lo mejor solucionando uno, pues se solucionen los demás. En este caso, bueno, pues tenemos de tiempo y de calidad, ¿no? De tiempo que el cliente no lo tenga o que no terminemos en tiempo el sprint. Y este desconocimiento del negocio. Una vez que ya tenemos los riesgos identificados y categorizados, lo que sigue es hacer un análisis, una evaluación del riesgo. Y esto lo hacemos a través de un estudio cualitativo y cuantitativo.
Y aquí lo que hacemos es que identificamos la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto. En cuanto a impacto, fíjense, vamos del 1, 3, 5 y 8, lo mismo que la probabilidad. Obviamente, a mayor rango, al 8 es más alta la probabilidad, menor probabilidad. Pero del impacto es importante poner ahí algunos parámetros. Por ejemplo, ¿cuándo sí impacto bajo? Cuando no afecta al proyecto el tiempo y es muy controlable. El proyecto puede tener pequeños retrasos, pero es gestionable, sería un nivel 3. Un nivel 5, el proyecto puede retrasarse demasiado o hay pérdidas considerables. Y un impacto de nivel 8, pues el proyecto puede cancelarse o perderse completamente. Bien, dicho esto, lo que hacemos es, vamos a ver, a identificar en qué cuadrante ponemos los riesgos. Entonces nos tomamos aquí el de que el cliente no tenga tiempo y yo le puse ahí una probabilidad de 3 y un impacto de 3. Ahorita no voy a tener a ver si es el impacto o no, pero nada para efectos de ejemplo. Y no terminar en tiempo el sprint, pues es una probabilidad alta, ¿sí? Porque, por lo que quieran, ¿no? Es muy complejo, no tenemos todo el conocimiento, el cliente además no tiene tanta disponibilidad, entonces hay mucha probabilidad de no terminar en tiempo y el impacto pues sería incluso que puedo perder el proyecto, ¿no? Y el desconocimiento del negocio, pues también una probabilidad es alta y el impacto también. Una vez que tenemos identificado estos riesgos, en qué cuadrante, cuál es su impacto y su probabilidad, pues nos vamos a centrar en este cuadrante, ¿sí? En este cuadrante, en los que están en un impacto alto y en una probabilidad alta. Los demás no es que no nos interesen, pero por el momento los podemos dejar ahí guardaditos. Sí hay que tenerlos en vista, pero los podemos dejar ahí. Y vamos a empezar a gestionar los de mayor impacto y mayor probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya tenemos aquí nuestro cuadrante y ya hicimos una evaluación a alto nivel. Ahora vamos a hacer una evaluación detallada del riesgo. Y bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Aquí la propuesta es utilizar los 5 porqués, ¿no? Los 5 porqués. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Tomo el de no terminar en tiempo el sprint. Y entonces preguntamos, ¿por qué hay la posibilidad de no terminar en tiempo el sprint? Y la respuesta sería, porque falta entendimiento de la historia de usuario. Ok. ¿Y por qué falta entendimiento de la historia de usuario? Porque el Product Owner no está disponible para que nos lo platique, para que nos aclare las dudas, ¿no? Ok. ¿Y por qué el Product Owner no está disponible? Porque el Product Owner no conoce sus responsabilidades. Ok. ¿Y por qué el Product Owner no conoce sus responsabilidades? Porque nada más lo asignaron, pero nunca le dieron una capacitación de lo que significaba ser un Product Owner. Ok. Oye, ¿y por qué no le dieron una capacitación al Product Owner? No le dieron la capacitación, pues simplemente no se planeó la capacitación. Entonces, por lo tanto, el verdadero problema o el verdadero riesgo, o aquí el problema, la causa fue que no se planteó la capacitación, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues a lo mejor esa es la verdadera causa, ¿no? El no planear la capacitación. Y así como le sucedió al Product Owner, puede ser que el mismo Scrum Master o los miembros del equipo tampoco lo tengan. Entonces, ese es un riesgo y es un verdadero riesgo. Y entonces puede ser que no terminen en tiempo el sprint porque no están capacitados y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y bien, ya que tenemos aquí, digamos, puede ser que todos sean riesgos, podemos decir que los podemos manejar, pero si vemos que efectivamente es la causa, pues ese es el que tomamos como riesgo, ¿sí? Este va a ser nuestro primer o principal riesgo. Y por lo tanto, pues hay que ejecutar una acción, ¿no? ¿Cuál es esa acción? Pues en este caso, pues muy simple, pues vamos a planear la capacitación de Scrum para todos los roles, ¿no? Fíjense, aquí también hay opciones, pros y contras. Cuando salen diferentes opciones, ¿no? De qué acciones vamos a realizar, pues las ponemos acá y analizamos pues los pros y los contras y elegimos alguno. Ahorita, bueno, pues solamente pongo una opción, que es planear la capacitación,
y esa es mi acción. Pero cuando tenemos varias opciones, pues analizamos pros y contras y seleccionamos la mejor o las mejores. Y con esto ya tenemos la evaluación detallada del riesgo. Ay, perdónenme, otra vez se me fue. Y me dicen, por favor, si ven ahí la pantalla. Ahí está. Bien. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos identificado el verdadero riesgo, pues establecemos una respuesta al riesgo. ¿Y cómo hacemos esto? Ya lo habíamos comentado anteriormente, que tenemos que indicar con ese riesgo qué le vamos a hacer. ¿Lo vamos a ignorar? ¿Lo vamos a aceptar? ¿O lo vamos a gestionar? ¿No? Es decir, si lo vamos a aceptar, pues simplemente, pues acepto las consecuencias, ¿no? Si lo vamos a ignorar, bueno, pues ni me fijo en él y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero si lo voy a gestionar, tengo que ver si lo puedo mitigar o reducir, si lo puedo evitar o si lo puedo transferir. Nosotros identificamos, ¿no? Y si lo vamos a mitigar, bueno, pues entonces ya implementamos estas acciones, ¿no? Esta acción de planear la capacitación, pues la ejecutamos y con eso reducimos ese riesgo de que no terminemos en tiempo el sprint, ¿sí? Y ahí está. Y tenemos otra parte del panel, que es la comunicación del riesgo. Digamos que es lo que nosotros podemos estar presentando hacia los demás, ¿no? Hacia los stakeholders o lo que sea, que puedan visualizar los riesgos, y simplemente pues es como que está el estado de los riesgos, ¿no? Volvemos a poner aquí cuáles se ignoran, cuáles se aceptan, cuáles se transfieren, y cuáles acciones estamos realizando. Es decir, estamos comunicando el riesgo en el proyecto o riesgo del producto, ¿sí? Resumiendo, recapitulando, ¿sí? ¿Qué hacemos? Primer paso, identificar los riesgos, ¿sí? Segundo paso, categorizarlos. Tercer paso, ¿sí? Nos vamos a analizar el riesgo, identificamos el impacto y la probabilidad, identificamos los que son de mayor impacto y mayor probabilidad y hacemos un estudio detallado. En ese estudio detallado identificamos las acciones y también, bueno, identificamos cómo vamos a tratar el riesgo y ya decimos cuáles ignoramos, cuáles aceptamos, cuáles transferimos o cuáles mitigamos. Y los que mitigamos pues van en la parte de abajo, ¿no? Y la última parte, digamos, este es el que se comunica, pues simplemente comunicamos los riesgos a los diferentes stakeholders y listo, ¿no? Entonces, este es el panel ágil y visual del riesgo que he querido compartirles en esta noche. ¿Cuáles serían algunas conclusiones, ¿no? De esto? Primero, que los riesgos, pues hay que gestionarlos durante todo el proyecto, ¿no? Hay que identificar, evaluar y establecer las respuestas al riesgo, ¿sí? Esto nos va a ayudar también a adaptarnos al cambio y lo importante es que lo hagamos de manera colaborativa, ¿no? Y también así vivimos los pilares de Scrum, que sabemos que uno de los pilares es la transparencia. Y al gestionar adecuadamente los riesgos, pues vamos a dar valor al negocio, ¿no? Porque vamos a evitar aquello que nos impida lograr nuestro compromiso y a trabajar con calidad. Entonces, básicamente eso es lo que tengo para esta noche. Y bueno, pues listo. No sé si quieran tener alguna duda, alguna pregunta. Listo. Hola, Si les hace José. sentido, a lo Joan. mejor no les hace sentido. Sí, Joan, Hola. perdón. ¿Me escuchas, José? Sí, adelante, Joan. Sí, yo quería hacerte dos consultas. Primero, felicitarte por la exposición, me ha encantado. Y segundo, la primera era, vi que el panel tenía una fecha de actualización, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia es que se actualiza este panel? Entiendo que no es diaria, pero de repente nos puedes recomendar a ver cada cuánto tiempo sería ideal hacerlo. Y segundo, en algunos proyectos que manejamos siempre sale el tema de costear los riesgos, ¿no? ¿Cómo has manejado el tema del costeo?
Ujú. Gracias. Mira, claro. Mira, yo te diría, depende cómo estemos trabajando. Una manera, como te comentaba al principio, si estamos utilizando Scrum, pues yo creo que en todas las diferentes ceremonias o eventos de Scrum, lo que dijimos, o sea, tanto en tu planeación, en tu revisión, en tu retrospectiva, en los dailies, si haces el refinamiento, en todo momento tú puedes identificar el riesgo. Entonces, cuando tú lo identifiques, es el momento para ajustar los riesgos y ajustar el panel, ¿no? Esa es la primera, en cuanto a cómo, en qué momento actualizar el panel. Bueno, pues todo el tiempo se está actualizando. Ya en concreto, el último panel, que es el de comunicación, pues eso es porque muchos equipos a veces lo que dicen, bueno, pues cada semana tenemos a lo mejor junta con una sesión con la alta dirección o con X stakeholders que quieren tener esa comunicación. Bueno, pues cada vez que tengan esa comunicación, ya sea semanal o quincenal, bueno, pues actualizas la fecha ahí para esa comunicación. Pero en realidad constantemente, o sea, todo el tiempo estás actualizando los riesgos, ¿no? Y en el tema de costeo, pues ya depende también ahí de ¿cómo se llama? Pues igual vuelvo a lo mismo, del contexto, porque imagínate tú, o sea, aunque no gestiones como tal los riesgos, pues tienes que hacer algo si lo estás identificando, ¿no? Entonces ya va a depender de cómo tengan su modelo de costeo, lo que implique la acción para mitigarlo, ¿no? Lo que te quiero decir es que a lo mejor son acciones muy sencillas, muy simples, como el hecho de decir, bueno, es la capacitación, ¿no? Y también va a depender, perdóname mucho, pues del tipo de contrato que tengamos. Hay proyectos que son internos, ¿no? Y que ya de por sí, pues tienen los recursos para la capacitación. Entonces, si hay que subirlos a la capacitación, pues de ahí toma los recursos que ya planeaste desde un principio, ¿no? El tema a lo mejor es cuando tú ya en tu presupuesto no consideraste algo más, ¿sí? Y surgen riesgos que no habías considerado y que las acciones impliquen algo adicional a eso, pues a lo mejor ahí sí ya tendríamos cierto problema, ¿no? Por eso más bien la recomendación es que cuando hagamos el costeo, pues más bien tratemos de también tener ese, pues como colchoncito, ¿no? Hay factores de riesgo. De hecho, cuando se hacen las estimaciones, incluso de manera tradicional, déjame decirte, pues tú metes un factor de riesgo, porque sabes que siempre por la experiencia, siempre salen cosas que no tenías contempladas. Entonces, la recomendación sería, pues tratemos, de acuerdo a la experiencia, tratemos de ir considerando ese factor desde el inicio, desde que estamos haciendo pues nuestra planeación financiera, ¿no? No sé si con eso te conteste. Muchas gracias. Muchas gracias, clarísimo. Gracias. Bueno, pues ¿alguien más? Bueno, y bueno, no sé si también nos gusten compartir algunas experiencias que hayan tenido gestionando los riesgos y saber si esto les ha sentido o no les ha sentido. ¿Alguien que les gustaría compartir cómo se ha enfrentado a los riesgos, cómo los han manejado? ¿No? Bueno, pues Bueno, está bien. yo sí. Sí. Mira, Adelante, Janet. gracias. Mira, utilizamos generalmente una matriz que lo que hemos observado pues es que se utilizan o los equipos la hacen al principio, pero irla gestionando o irla revisando durante el ciclo del proyecto se complica mucho para ellos. Entonces el esquema que propusiste hoy de hacerlo visual me parece excelente porque pues es como una forma de tenerlo siempre ahí visible y de poder estar viendo qué comportamiento tienen los riesgos, ¿no? Y de revisitarlos. Entonces, pues me parece una técnica muy buena. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ustedes y perdón, antes de que se me pase, déjenme compartir, así que por respeto, ¿no? Las imágenes que vieron de Scrum las tomo de Visual Agile Lexicon. Lo único que nos piden para poderlas mostrar, pues es que compartamos la fuente. Todas las imágenes que vieron de Scrum son de ahí. Y bueno, esto, Gestión Ágil y Visual del Riesgo, les digo que el autor es Roberto Canales. Y este tema que me ha gustado mucho de mostrar el riesgo con el tema de fútbol, pues lo tomo de Pablo Soneira, ¿no? Que él explica así el riesgo, y bueno, por ahí él tiene otros ejemplos de cómo explicar el riesgo, pero bueno, entonces, para que también ahí las fuentes las dejo, y bueno,
También les dejo aquí mis datos de contacto. Para el que guste, estoy a sus órdenes. Entonces, pues listo. Excelente, pues muchas gracias por su participación y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, Que Javier. tengan una linda noche. Ustedes, hasta luego, buenas noches. Igual para todos. Éxito. Gracias, hasta luego.